poderosa a esta hora. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por permitirnos estar otro día más aquí en su presencia, Padre. Sabemos que usted hace el hacer y el creer, Padre. Y usted nos ha traído hasta ahora con su Santo Espíritu para que demos continuación a lo que nos mandó hacer en este tiempo, a esta última generación, a esta hora, es dar lectura a su santa palabra. En la porción que nos toca este día, en la lectura del libro de Romanos. Yo le pido a mi Señor que pase un carbón encendido en mi boca, quemado todo pecado, toda iniquidad, que no permita que salga de mí ninguna palabra vana, sino sea su Santo Espíritu sobre mí esta hora, Padre. Que es usando mi boca para todas las personas que vengan a escuchar su santa palabra, sea edificado su espíritu y sea bendecida sus vidas. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. También yo le pido esta hora, Padre Jehová, en nombre de Jesucristo, Padre, que mientras que estemos dando lectura a la porción que nos toca este día, del libro, de la lectura del libro de Romanos, que sea su Santo Espíritu ministrando corazones, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, para que podamos entender su palabra, escudriñarla, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para ponerle en obra en nuestro y vivir, siendo hacedores y no oidores, engañar a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, y con nuestros frutos, glorificándolo a usted que está en su trono, en su reino, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él, nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que iniciamos esta hora, mis hermanos. Vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios, honrando al Padre y al Hijo y a comunión con el Espíritu Santo. Acompáñenme, vamos a los evangelios en el libro de Romanos. Aleluya. Vamos a estar con el tema el ejemplo de Abraham. Ese es el tema de hoy, el ejemplo de Abraham. Vamos a estar en Romanos capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 12. Vuelvo a repetir, el texto es el ejemplo de Abraham, el contexto es el libro de Romanos capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 12. Iniciamos esta hora, dice así la santa palabra de Dios. El ejemplo de Abraham. Pongan mucho oído, acuérdense que Romanos es mucha palabra, la misma palabra lo dice todo, es nomás poner oído a lo que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Sobre el tema de hoy. El ejemplo de Abraham. Pues dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que a obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Aleluya. Versículo 10. Dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Aleluya. Versículo 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todas las creyentes no de incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Yo sé que muchos no están entendiendo este trabalenguas, pero ahorita se lo vamos a explicar. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también se siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. Esta es palabra de Dios. Hasta ahí terminamos la lectura de hoy, mis hermanos. ¿Qué nos está hablando aquí? Pues ahí lo dijo muy claro la escritura, ¿verdad? Que ¿por qué él se le llama a Abraham el padre de la fe? Porque él creyó a Dios. Aleluya. Él le creyó a Dios, mi hermano.
Y cuando le creyó a Dios, Abraham fue contado por justicia, siendo él no siendo circuncisado. Porque la ley mosaica, para ser parte del pueblo de Dios, era en Moisés. Y Abraham todavía pasaron muchos años para que viniera Moisés. Él fue incircuncisado, no se incircuncisó Abraham porque era para este tiempo, para nosotros, en la fe, sin obras, creyéramos a Dios. Por eso dice, Abraham es el padre de la fe. Y aquí te lo explica con la lectura de hoy, mi hermano. Para los que no entendieron lo que leímos, ¿verdad? Que Abraham, sin haber sido circuncisado, él creyó a Dios. Y por creerle a Dios, aleluya, le fue contado por justicia. Es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Eso, mañana vamos a seguir hablando la promesa realizada mediante la fe, que habla la promesa que hizo Dios con Abraham. Aleluya, la que él después él va a creer también. Por eso nosotros recibimos ahorita la heredad, lo que le prometió Dios a Abraham, nosotros lo recibimos por Abraham, por haber creído en Jesús. Aleluya. Pero la lectura de hoy lo que quiere dar a entender, que por eso él es el padre de la fe, Abraham. No siendo incircuncisado, creyó a Dios, y por creerle a Dios, fue contado por justicia. Y así, mi hermano, sabiendo que es el padre de la fe, nosotros no queremos obedecer a Dios para que sea contado por justicia. ¿Qué es lo que te pide Dios? Escucha mi voz, siendo mi hijo, mi pueblo, obedece mis mandamientos. Mismo Jesús dijo, Juan 14:21, obedece mis mandamientos. Lo vamos a leer, lo que dice ahí, mi hermano. Juan 14:21. Para dárselo así las palabras, Juan 14:21. Aleluya. Dice, hablando Jesús, la promesa del Espíritu Santo, vaya a leerlo, mi hermano, que todavía no he entendido que tiene que nacer en el Espíritu. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15 hasta el versículo 31. Pero aquí lo dice el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, hablando Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y usted ha de decir, ¿cuáles mandamientos dijo Jesús? Porque los únicos mandamientos que conocemos es solo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. El sermón del monte, mi hermano. Ahí habló Jesús. Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Cuando usted va a leer el sermón del monte, mismo Jesús ahí lo dice. En la ley decía esto. Ahora matar no es hacer el acto. Ahora es que tú no ames a tu hermano, ya eres homicida. Y hoy es así, dice él. Antes era así en la ley, pero hoy digo yo que es así. Ese es un mandamiento, mi hermano. Que muchos piensan que Jesús los cambió. ¿Cuántos saben que Jesús es encarnado, Dios es encarnado en hombre en Jesús? Mismo Dios vino en Jesús, en carne. Por eso dice, Felipe le dice a Jesús, Jesús, enséñenos al Padre, muéstranos. Dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y tú no conoces a Jesús y me ves a mí, has visto al Padre. Aleluya. Ahora entendemos. ¿Por qué usted dice, estoy en la roca? Yo estoy en la roca es Jesús. ¿Tú estás viviendo lo que dijo en el Sermón del Monte? ¿Estando en la roca? ¿Siendo iglesia de Cristo?
en el último sermón del Sermón del Monte, el último sermón que está en Mateo capítulo 7, los 2 cimientos. Ahí te lo dice él, bien claro. Vamos a leerlo. Mateo 7. Aleluya. Mateo 7. Los 2 cimientos. Es el último sermón que dio Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Miren lo que dice. Hablando en Juan capítulo 14, 21, mis mandamientos. El que obedezca mis mandamientos me ama a mí, a mi Padre. Y el que ama a mi Padre a mí, me manifestaré a ellos. Aleluya. Dice así, cualquiera pues que me oye, acuérdense que es el último sermón del Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7. Dice Jesús, cualquiera pues, cualquiera es cualquiera, mi hermano. El ungido, el líder, el querubín, el profeta, el ministro, el pastor, o sea, cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que dijo en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Vuelvo a repetir, porque muchos hasta leen, escuchan y no entienden, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¡Auch! Y las hace. Es ahorita en vida que tenemos que estar haciendo todo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y las hace. No que te entre por aquí y te salga por allá. Hacer es que seas hacedora de la palabra, ahorita en vida. Ya ahorita que la estés viviendo como ser hija de Dios, como ser miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Ahorita tú en el Espíritu tienes que estar viviendo eso, la iglesia de Cristo, el Hijo de Dios. Miren lo que dice. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No, que la iglesia empezó por Pedro, dicen allá los católicos, los tienen bien engañados. Que porque Pedro es la roca, errados están, mis hermanos. Aquí la roca es Jesús y aquí mismo te lo dice. Jesús es la roca. Y la iglesia de Cristo empezó en el Pentecostés, en el aposento alto, ahí derramándose el Espíritu Santo a los apóstoles. Mismo que Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen ahí a que sea derramado el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Ahí empieza la iglesia de Cristo. Así usted tiene que nacer en el Espíritu para ser parte de la iglesia de Cristo. Aleluya. Y eso a mí me lo reveló el Espíritu Santo, me lo reveló mi padre el otro día, yo terminando de dar todo el libro de Hechos. Y me dijo, diles, porque yo decía que tienen que nacer en el Espíritu. No, diles también que así nació la iglesia de Cristo. Derramándose el Espíritu Santo en el Pentecostés, en el aposento alto. Y así tiene que nacer cada uno en el Espíritu para ser cristiano y pertenecer a la iglesia de Cristo. Para pertenecer a mi pueblo siendo hijos. Digo, yo les voy a decir, Padre, porque Él me lo reveló que de esa manera lo dijera. Digo, ok, yo lo digo. Gloria a Dios. Pero aquí dice muy bien claro, edificó su casa sobre la roca. Todo el que viva el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, usted edificó su casa en Cristo. Dice aquí, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vendrán circunstancias, problemas, situaciones a tu vida, enfermedades, escasez, de todo. Pero Cristo, tu casa está edificada en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso, mi hermano? Que el Espíritu de Jesús mora dentro de usted y usted está en su doctrina, en sus fundamentos, en su palabra ya establecida, en sus mandamientos. Nada te va a pasar,
serás como la palmera, mira, nomás te va a doblar el problema, pero no te va a tumbar. Porque que va a estar enfrente en esa situación que viene va a ser Jesús, y Jesús lo va a echar fuera. Viene un cáncer, conoces que Dios es resurrección y vida, vas a Jesús y Él lo echa fuera. Viene un problema, una escasez, algo de tu casa, que no hay dinero o eso, vas a Dios, que es el dueño del oro y la plata, que mismo Jesús te digo que tú eres, Él da potestad de ser hecha hija de Dios. Vas al Padre y dices, Padre, tú eres el dueño del oro y la plata. Él abre puertas, toca corazones, es más, manda hasta ángeles, personas a que te ayuden. Pero si estás en la roca, mi hermano, si estás en la roca, viene, dice, y no va a haber, o sea, no te va a pasar nada porque yo estoy contigo. El Todopoderoso está contigo. Aleluya. Y Dios gobierna toda la tierra. Él es dueño de toda carne, todo espíritu. Por eso dice, el Espíritu Santo agarrará de mi Padre, lo que es de mi Padre también es mío. Y se lo dará a conocer. Mismo Jesús lo dijo así. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Pero dice, pero si estás en la roca, si estás en mí, viviendo mi doctrina, mis mandamientos que yo di en el Sermón del Monte, vas a tener que ir, mi hermano, como hijo. Son para los hijos. Son para que sean bendecidos aquí en la tierra. La bendición que Jesús dijo, todos los que vengan a mí serán abundantemente bendecidos. Pero si vives su palabra, si eres hacedora de estos mandamientos, son los que se van a ir en el rapto con Él. Poderoso, ¿verdad? Ahora dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El que no esté en Jesús, ahí no importa tus diplomas, tu dinero, nada, mi hermano. Lo vimos con el dueño del Apple, de la marca de Apple, que tuvo cáncer. Ni todos sus millones le sanó el cáncer y murió. Pero él estaba sin Cristo, hubiera estado con Cristo. Ahí estuviera todavía. Eso es lo que está diciendo, va a ser ruina todo lo que tengas en tus manos. De nada te va a servir si no estás en mí. Aleluya. ¿Qué dice el 28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Usted dice que sigue Jesús? ¿Usted dice que está en la roca? ¿Usted dice que se va en el rato, se va al cielo cuando muera? ¿Está viviendo esta palabra? Dice que esta es la doctrina de Dios, de Jesús. Y Él dice, mis mandamientos. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. ¿Como tiene qué? Dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Poderoso, mi hermanos, cuando nosotros entendemos esta escritura, cuando entendemos el evangelio, lo que entendemos, lo que Jesús nos está hablando con la palabra. Mismo dice, Abraham fue contada porque obedeció a Dios, fue contada como justicia. Y usted, diciendo que Abraham es el padre de la fe, por eso. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Está obedeciendo a Jesús? Nomás, mire, nomás vaya a obedecer el sermón del monte. Y obedeciendo el sermón del monte, lo que dijo Jesús, mire lo que habla. Ahí nomás les voy a dar una pasadita. Habla del nacimiento, déjeme ver, Mateo 5, aquí me fui hasta otro más. Mateo 5, 6 y 7. Está pegado. El sermón del monte y las bienaventuranzas empiezan en el capítulo 5. Luego sale la sal de la tierra, la luz del mundo, conociendo que usted es la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, aleluya, que ahí en el capítulo 20, muy claro te dice, porque digo yo, que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entrarás al reino de Dios. Imagínense.
cosa que nosotros no sabemos. Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Jesús, 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 ¿verdad? Tú estás en la roca, bueno, vaya a escuchar ese sermón del monte y a ser hacedora de esa palabra. Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán de la ansiedad, el jugar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Mire, la puerta estrecha. Por sus frutos los conocerás, nunca os conocí. Los dos cimientos. Eso es lo que está en el sermón del monte. ¿Usted conoce esa palabra? ¿Y está siendo hacedora de la doctrina de los mandamientos de Jesús? Si usted no lo está viviendo, mi hermano, no diga que es cristiano. No diga que está en la roca. Y no se vista que tampoco no puede irse al cielo así. No se puede ir en el rapto. Todo evangélico, todo cristiano tiene que saber que en el rapto se va a ir la iglesia de Cristo. Los que hayan muerto en Cristo. Por eso cuidamos nuestra salvación. Por eso venimos a los pies de Cristo. Es en vida. Y aquí en vida tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la doctrina de Jesús. Hacedores de estos mandamientos. Aleluya. Si no, ¿cómo entonces a quién viniste? ¿Con quién viniste? Se supone que con Jesús. Entonces tienes que ser lo que Jesús te manda. Mira dónde nos llevó la palabra de hoy, ¿verdad? Hablando del padre de la fe de Abraham. Aleluya. Hablando que Dios dice, por creerle Abraham a Dios se le fue contado por justicia. Usted por creer a Jesús, por venir a Jesús, pero vivir sus mandamientos, Jesús es el que justifica, pero también Él te dice, obedéceme. Obedéceme. Aleluya. Y ahí usted mismo vaya a leerlo para que tenga un entendimiento de que ahí mismo Jesús le va a estar hablando lo que tiene que vivir ahorita, hacer ahorita. Muchos no entendemos que la palabra es para nosotros. Es para nosotros. Para su iglesia. No, que no hay nadie que me predique, dice, la misma escritura. Está escrito. El que te revela es el Espíritu Santo. Pero aquí está todo escrito, todo está en la Biblia. Mira, habla ahí de la ansiedad. Muchos que viven en ansiedad. El temor no es de Dios, el temor es del diablo. Perdón, el miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. Usted no tiene que tener temor. Reconociendo que Dios, usted nació en el Espíritu, y el Espíritu que Dios le dio es un espíritu de dominio propio, de poder y de amor. Y conociendo que también tiene autoridad para reprender todos esos espíritus, porque son espíritus del diablo, mi hermano, que viene a oprimir su mente y su cuerpo. Pero usted no conoce todavía la identidad ni lo que ha recibido. Entonces, ¿está usted en la roca? Si son los principios que tiene que conocer. Tiene que conocer la doctrina de Jesús para caminar como Él manda. No nomás decir, estoy con Jesús y tengo una Biblia y voy a la iglesia. No es eso, mi hermano. Es tener una vida, una comunión, una identidad, una relación con Jesús. Una comunión con el Espíritu Santo. Intimidad con Dios Padre, para que le hable. Bueno, mañana continuamos con la palabra, la promesa realizada mediante a la fe, y nos va a hablar un poquito más sobre este tema, ¿verdad? Sobre Abraham. Aleluya. Continuamos entonces mañana. Esto es lo que teníamos para hoy. Así que, aleluya, damos a dar gracias a Dios por su palabra santa impartida hasta ahora, mis hermanos. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su santa palabra impartida hasta ahora. Padre, sabemos que su santa palabra no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le oro esto ahora, Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, Padre, que su palabra santa le haga recibir un corazón bueno, una tierra fértil, Padre, sea fructífero, de fruto al 100, al 60, al 30 por uno, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová, amén, amén.
Amén. Así que, mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos mañana a las 8. Estamos aquí de lunes a domingo, todos los días a las 8 de la mañana. Estamos en vivo en TikTok. Cuando TikTok nos saquen, vénganse en YouTube, que seguimos en vivo. Estamos en Facebook también en vivo, mi hermano. Ahí los invito a que vengan, vengan a Facebook a seguirnos, mis hermanos. Ahí estamos más activados. Ahí ponemos, cuando los profetas de Dios que yo conozco hablan al pueblo, yo les subo ahí los videos de YouTube. Yo no sé grabarlos hasta que otros hermanitos los ponen en TikTok. Yo los paso en mi página. Pero de YouTube yo los paso a Facebook, mi hermano. Ahí ponemos música de cristiana, ponemos prédicas de otros siervos, de otros ministros. Aleluya. Y ponemos también palabra de Dios, versículos. Así que, mi hermano, estamos activados en Facebook para que el que nos quiera seguir, todos son bienvenidos. Recordando que Jesús murió por la humanidad completa. Juan 3:16. Aleluya. Todos tienen que reconocer que Jesús es el único que hay salvación. Y para venir a Jesús tienes que conocerlo. Tienes que conocerte a Jesús. ¿Cómo se conoce a Jesús? Por el Evangelio. ¿Cómo vivir una vida al agrado de Dios? Siendo espiritual, alimentándote de la palabra. Porque cuando el Espíritu Santo te habla, te va a hablar alineada a la palabra. Cuando Dios te habla, te va a hablar alineado a la palabra. Aliméntese de la palabra, mi hermano. Y vístase de toda armadura de Dios. ¿No conoce dónde está la armadura de Dios? ¿No conoce su identidad de hijo? Vaya a leer Efesios 3 hojitas. No sabe orar, vaya a leer Salmos. No sabe cómo vivir una vida al agrado de Dios siendo un hombre, un varón justo, una varona justa. Vaya a leer Proverbios con una palomita, con una lapicera. Mire, esto ya lo hice, todavía no, trabaje en eso y así se va yendo. Aleluya. Así que, mis hermanos, gracias a Dios, mire, para eso nos dejó la palabra, un manual de vida, para vivir al agrado de Dios en santidad, para podernos irnos con Jesús en el rato, pero también recibimos bendición desde ahorita. Vaya a leer Marcos, capítulo 10, del 29 al 30. Sí, vaya a leerlo para que vea lo que Jesús tiene para usted. Por vivir el Evangelio y vivir para Jesús. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Vaya a leer todas esas bendiciones. Vaya a leerlo, mi hermano. Y ya cuando leyó todo eso, vaya a leer el Salmo 91. Va a sentir que flota. Va a tener la convicción que no está solo. Y el Todopoderoso le pertenece a usted. Usted es dueña de Dios. Usted le pertenece a Jesús. Y el Espíritu Santo está con usted. Vaya, mi hermano, vaya. Yo le doy estas palabras para estos libros, estas revelaciones, para que viva el agrado de Dios, pero con bendición, mi hermano. Con bendición, palpando la gloria de Dios. Con autoridad y poder, como es la iglesia de Cristo. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 8. Que tengan un día bendecido. Bye, bye. Gloria a Dios.